En vivo. Tenemos constancia de que el programa es a las 8 y no a las 9, doctora, porque no es un tal notario. Buenos días a todos, a la doctora López, a Roberto Aguilar, coordinador administrativo, no sé si será por el debate, a don José Ojeda, que trató de manipular las cosas y a José Manuel Rodríguez, que seguramente también está aquí. Bueno, es lo que todos vimos el debate, todos vimos cada uno, todos vimos las actitudes, algunos de nosotros habremos visto después nuestros debates, los análisis de la reforma del milenio y el grupo Imagen, que me pareció interesante porque llegaron a 150 personas, algo así, intelectuales, académicos, haciendo preguntas, respondiendo cada uno de los que estaban ahí, una palera de los árboles que se estaba clarísimo el tema, pero bueno, como siempre sucede, lo que pasa en el debate tiene un enfoque, es una instantánea, es una radiografía, y lo que pasa en el debate es el manejo, la manipulación, el lograr, la postura. Y en ese sentido, yo creo que al tema. Más quiero leerles brevemente las notas de 8 de cada uno de los participantes de la El Universal, recuerdo que ha estado en contra de la nadie del observador. Dice, todos contra AMLO, el debate. Reforma, hunden a AMLO, domina y saca un sondeo donde presenta las referencias de a los minutos de que pregunta quiénes ganaron. Líderes de opinión, de empresarios, intelectuales, etc. ¿Quiénes ganaron? 68% consideró que fue Ricardo López. López Obrador el 50%. Decepcionó Margarita Zavala. El Bronco, 45% les parece que sorprendió. Y el 50% López Obrador ganó, el 50% piensa que López Obrador perdió. Esto lo dice el diario de Milenio. Debate, propuestas, ataques y chistoretes. El Excelsior, ahora sí, debatieron. La jornada, todos contra AMLO, coincide en la cabeza universal. El Sol de México, y por ende todos los soles de todo el país, fue un ensayo de golpes y evasivas. Crónica, AMLO ha gobernado y él no contesta. El Financiero, evaden y se acusan en el primer debate. El Economista, mucho ruido y pocas voces. La Razón, MIT, las propuestas. Anaya, el ataque. López Obrador, flotó. Margarita, emotiva, y el Bronco, las ocurrencias. Son algunos de los, porque hay más, ¿no? El Pacto Liberal, pero me genera cierta percepción de enfoque con dos ideologías totalmente diferentes, periodísticas y políticas, que el Universal, entonces, hubo otro diario de Nación Empresas 1, asociado con Financiero, que decía que hubo 80 y tantos ataques y de ellos 25 para el observador. Todos, y me parece que el observador todo el momentito y más o menos salió ahí. Pero sí me sorprendió mucho Ricardo Anaya, más consistente, más estructurado y sobre su pensamiento y su tarea. Margarita, creo que es Margarita y nada más. El Bronco de su papel, y no sé si creo que se puede ver la película, pero creo que perdió la oportunidad. ¿Cómo viene? Contala. Buenos días. Me parece que hay muchas cosas que se pueden obviamente comentar acerca del debate. Voy a tomar lo que acabo de decir como para abrir, ¿no? Abrir a poquito sobre esto y decir, bueno, efectivamente todos comprando y hablo de Marquito. A mí me parece que
Porque una cosa es el amor y paz de Andrés Manuel y decir no me voy a enganchar con los ataques, no me voy a enganchar y voy a estar tranquilo y tengo que demostrar mesura, todo lo que nos platicó acerca de Andrés Manuel. Y otra cosa es no defender una pregunta, ¿no? Entonces creo que sí eran preguntas muy puntuales las que se le hicieron a Andrés Manuel, que podían ser una reja de Estado perfectamente y se le preguntó muchas veces por qué está haciendo y le daba la voz, ¿no? Entonces, ¿qué piensas acerca de esto? Y siga con otro tema, porque además ni siquiera había una congruencia en la respuesta de Andrés Manuel. Entonces sí me parece que más que hablar de muertitos, le faltó como estrategia, ¿no? Le faltó a lo mejor tener claro qué era el escenario que se iba a enfrentar. Por supuesto era muy lógico lo que se le iba a preguntar. Y no se preparó, no quiso prepararse, o esa fue su estrategia. No, yo creo que esa fue su estrategia, ¿no? Pero caer la trampa. Pero estuvo mal planteada, porque era como, no les parece, o sea, a mí me parece que estuvo mal planteada. No puedes darle la... el video que subió a la hora y media? Donde... ¿Lo puedes bajar? A ver, vamos a ver. Terminó de bajarlo, ese video de 3 minutos. Es un video de 3 minutos donde su estilo de gracias por el box, todo se lo dio a mi manager. Y mi manager son ustedes. Bueno, si esa otra vez el juego no se equivoca, pero no sabe si eso se lo ha hecho. No pude responder todo, me hubiera gustado para la oportunidad. Yo creo que el observador ya se tira al piso y la gente lo levanta. ¿No? Pero no creo que era lo que quería escuchar. Es que era... No, pero tú me querías escuchar eso. Yo creo que es interesante. Pero ahora ya, ahora hasta por 3 minutos y si no te los gastas tienes una voz. Sí, no, yo creo que ahí entrando excelente formato, más que el formato mejor de ha sido el mejor de todos, ¿no? Y la chava esta de fue bastante mejor que los otros. Sí, pero yo creo que se puede dar. O sea, a mí me parece que el Manuel sí está completamente desmarcado. Porque hace un rato Manuel en la parte corporal estaba prácticamente denostando el lugar donde estaba, se cruzaba de manos con una molestia, se salía de lugar, bueno, él nunca ha sido. Sí, pero sin embargo, pero los anteriores debates no había estado como en este caso. Sí, de lo que dice que no se ríen de nada. Sí, soberbia en el sentido de que estoy aquí a fuerza y ya gané. Y esto a mí no me va a quitar una pluma, ¿no? En algún momento yo digo, yo creo que Andrés Manuel, si hubiera habido un debate realmente donde hubiera salido airosos y Maya, Andrés Manuel hubiera cumplido. Pero sin embargo no tampoco generan una buena sinergia ni Amaya ni mí, y por eso también Andrés Manuel no se puede lograr percibir lo mal que está. A mí se me hace que no fue el momento de Andrés Manuel. El video, pensamiento que comenta Jesús Manuel, ahí sí logra conectar, y ahí sí logra decir lo que en el debate se le preguntó, se le preguntó, ¿no? Pero también es interesante 3 ideas que lo logra plasmar en todo el debate, y esto puede ser significativo para ganar el debate. Todo lo demás, todo lo que dice, hace ese partido, las 3 ideas que deja centrar la última muy bien, y cuando también habla del tema del interés de corrupción, estas son de las ideas como más claras que deben tener. Pero fuera de eso, prácticamente habló a nadie. Nada más para una prueba, por favor, porque nuestro público, donde dejan muchas gracias, en el uso de también la Galindo, porque lo tengo con mis amigos de casa, y el sonido, también por el día. Rogelio Sierra también se quita del sonido, el sonido, puede que el sonido de sus terminales salió en enero, Rogelio Sierra no se entiende nada,
Así se corta el micrófono y ecualización no se entiende nada. Isabel Romero está mal el sonido, no se oye bien, con el TNG se escucha peor. Yo la chequé por aquí, se oye un rebote, no sé, es que tuvimos una MD pensada en la certificación, pero transmitimos la cobertura del interior sobre el grande bronco. Nos llevamos el micrófono para ver si se ve el problema. Podríamos checar si ya está. Esto es muy molesto para que nos vea. Mira, retomando el tema. Va a desconectar tantito. Sí, el micro. El micro nada más. Es que se desconfiguró. En donde las evasivas, en donde no te contesto cuando quiero. Anaya, ¿cuántas veces le dijo? Es que le dices a la gente lo que la gente quiere oír en el público, que evidentemente sabes que puedes llegarle, pero no tienes un discurso unificado. Y eso, perdóname, se llama manipulación. A ver, yo me fui a la cama pensando, todo el mundo dice, ¿quién ganó el debate? Y todo el mundo sale preguntando y diciendo, ganó el debate, ¿no? El Bronco dice, te vieron la cara a nosotros, yo gané. Margarita, soy la única mujer, yo gané. Ricardo Anaya festinó como lo hicieron nosotros. José Antonio Mitch aventó un discurso que ojalá lo hubiera usado en el debate para que nos enteráramos que había ido. López Obrador, su mensaje de 3 minutos en el estilo de toda la vida, y todo se lo debo a mi manager, y mi manager eres tú. Es el pueblo. Quien ganó, pues ahora sí que los morenistas dirán que López Obrador. Los seguidores de Ricardo Anaya, el PRI ecológico y demás, MIR. Los seguidores de Margarita, empezando por el hermano y por Felipe Calderón, pues Margarita. Y así, ¿no? O sea, cada uno tiene sus seguidores. Y me quedé pensando, ¿por qué no preguntar hoy en la mañana, en lugar de quién ganó, quién perdió? ¿Quién perdió verdaderamente la oportunidad ya de ser presidente de México? Y creo que la lista no es de una sola persona, y creo que la final, volvemos al antecedente de hace tiempo, está en 2 personas ya. A mi juicio, López Obrador y Anaya, y los grandes perdedores fueron Margarita y Mir. Al Bronco yo nunca le di posibilidades, jamás. Hizo su papel. Pero eso de sacar el tema de mocharle la mano al ratero, híjole, que diga mentiras le van a mochar la lengua. O de militarizar las preparatorias. O sea, creo que hay cosas sumamente graves en esto, ¿no? Entonces me quedé con la idea de preguntar para ustedes quién perdió, y segundo, si después de escuchar esto modifican su voto. Bueno, gracias. Yo creo que el debate, en esta forma ágil en la que se presentó, dio la oportunidad de ver a quienes estábamos observando el debate, quienes fueron arrinconados por los comentaristas y quienes pudieron haber perdido el debate solo por una frase o por una respuesta. A mí me parece que todos fueron arrinconados por los comentaristas en diferentes temas, y a mí me parece que el único que salió bien cuando lo arrinconan es Ricardo Anaya, en el tema de si iba o no sobre el tema de la revocación del mandato. Cuando arrinconan a Margarita Zavala en el tema de el matrimonio homosexual, pero salió bien. Sale bien, pero a Margarita le cuesta mucho trabajo arrancar, ¿sí? Y bueno, ya es como los coches de antes, ¿no? Sí. Hay que calentarlos. Desde crán. División de bulbos, ¿no? Desde crán. Hay que calentarse. Entonces, y luego el comentario de uno de sus hijos en redes sociales me parece que va a dar mucho para golpetear sobre el asunto. Y todos los demás, a José Antonio Meade, lo arrinconan diciendo, a ver, y lo arrincona Ricardo Anaya y lo arrincona una de las comentaristas, y no sale bien librado por 2 razones. Una, afortunadamente porque no tuvo tiempo, y en otra porque le dio la vuelta y se hizo pato. A Andrés Manuel, cuando lo arrinconan, pues nunca contesta nada, y al Bronco, cuando lo arrinconan, sale con estas vaciladas de mocharle las manos a los que roben. ¿O ha dicho usted mentiras? Sí. ¿Como cuáles?
Un día le dije a mi mujer que la llevaba al cine y no la llevé. Eso no es mentira, eso es una falsa promesa. Exacto. Es no cumplir con una promesa. No tiene nada que ver con la... Pero cuando lo arrincona a Azucena y le dice, oiga, usted les mintió a los ciudadanos de Nuevo León sí, a decirles que usted iba a terminar, pues me hago cargo de eso, sí les mentí, me parece que ahí pierdo. Yo también creo. Sí, y dice, y estoy pagando las consecuencias. Estoy pagando las consecuencias. A mí me parece que a la pregunta directa que haces, yo creo que se dio cuenta todo el mundo, los que vimos el debate, que el Bronco nunca tuvo oportunidad de ser uno de los contendientes. Margarita Zavala, a mí me parece que se sobreactuó. Sí, estaba muy sobreactuada, muy regañona. Los memes en torno a la forma de expresarse, en torno a estos temas, me parece que fueron muy duros con ella, porque los que la conocemos sabemos que no habla así, pues. ¿No? Que alguien dijo por ahí, es que los políticos deben ser unos grandes actores. Sí, pero buenos actores, ¿no? Un gran actor es un buen actor, no nada más un actor ahí de cuarta, ¿no? Y me parece que pierde la oportunidad Margarita de reivindicar la posibilidad de ser la figura del candidato independiente. Pero a mí me parece que el gran perdedor es José Antonio Meade, porque me parece que no aprovecha la oportunidad, no externa ningún sentimiento que pueda hacer engancharse a los ciudadanos con él, no presenta las propuestas diferentes que se pudiesen haber esperado y no responde los cuestionamientos de corrupción que se le han imputado. Me parece que José Antonio Meade era el que más tenía que perder en este debate, porque estaba tratando... ¿El que más tenía que perder? Sí, porque... Yo creo que el que más tenía que ganar era él, y el que más tenía que perder era López Obrador. Te voy a decir cuál es mi visión. Ajá. Tenía mucho que perder porque él era imposible que justificara un gobierno como el de Enrique Peña Nieto. Y si él hubiera hecho... Pero era la oportunidad de deslindarse. Yo ya dije que no. Si yo soy un candidato ciudadano que me cobijó el PRI, me cobijó el Verde, me cobijó el... Pero mi política no va a ser la continuidad de Peña Nieto. Uy, en ese momento se levanta, claro, cae la bolsa y sube el dólar y todo eso, pero en ese momento se levanta la imagen de por eso me parece que pierde la oportunidad. Es el gran perdedor porque pierde la oportunidad de presentarse como una opción real. Y si tú sumas a esto esta visión de varios analistas, sobre todo la editorial de García Soto, que sale unos días buenísima, antes, que la complementa con la columna de hoy, Salvador. Exactamente, sí. Y que es un análisis político muy coincido serio, con él, en la recta final López Obrador y Anaya. Exactamente, entonces lo que se planteaba desde el principio, días después de iniciada la campaña, 30 días después de iniciada la campaña, resulta que se confirma, pero ahora me parece que la medición de las encuestas va a soltar a José Antonio Meade del hilo del que estaba pendido, mucho, se va a caer, sí. Margarita no va a caer, y se va a consolidar entre dos. Sí. Para mí López Obrador no se va a mover ya. Y se va a cerrar. Puede caerse, puede bajar 3, 4, 5 puntos, si bajan los 40, quién sabe qué suceda. Pero Ricardo Anaya yo creo que va a retomar los puntos que pierdan los otros. ¿Cambió tu percepción de por quién votar? No, absolutamente. Siempre has estado con Margarita. No, a mí me parece, y desde el principio, que Ricardo Anaya es el candidato que México necesita por varias razones. Porque Margarita me parece que con la presencia de Felipe y sobre todo con las bodegas que tenemos ahí, que hay que negociarlas. El tema de Andrés Manuel, pues está claro que con esa imagen que presenta a los jóvenes, hay memes en los que se presenta, claro, que parece que está dormido, es una foto del tiempo, pero... Los cartones de Reforma, no sé si los puedan poner porque hoy mi comadrita viene distraída, pero hay uno donde viene López Obrador en una alfombra roja, con su capa de armiño, de estas que usaba la reina Isabel, porque por cierto dice el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra. Saludos, mi reina. En honor por eso. Por eso San Jorge hoy. Entonces viene con la corona y las medallas y el cetro, y le pisa a alguien la cola de la capa, y entonces respinga y suelta el cetro y la corona se le tambalea. Muy buena caricatura. Sí. Y eso te demuestra el sentimiento de la gente. Yo, como ustedes creo, han de haber recibido el día de ayer 150 memes sobre los diferentes temas de Bronco. Desconecté el WhatsApp porque dije, no van a dejar sobre Calderón y sobre Margarita.
sobre José Antonio Meade, Sí. sobre el propio Anaya. Es una pena. Sobre el ¿Y sabes Bronco, qué? bueno. El Bronco, Y el Bronco todos desató la coinciden en que, por desgracia, la persona más capaz para gobernar es Meade. Sí. A ver, yo- Los análisis Pero coinciden espérate. en que No, espera, es que es capaz, pero que no sirve. termino un comentario Dice rapidísimo. uno de los especialistas del milenio, no sé si fue hoy en la mañana con Carlos, ya veo tantas cosas, no sé lo que dijeron. Ayer en la noche, Carlos Loret Campos dijo a alguien de ellos, dice, es que Meade tiene un problema, no conecta con la gente. En cambio, López Obrador lleva conectando 12 años. Es muy complicado que tú conectes con la gente cuando le dices, yo soy José Antonio Meade, yo soy honesto, soy bueno, sí, soy pésimo, blanco, pésimo. soy tal, oye, Que soy lo los mejor, alcohólicos soy el más... anónimos Sí. o una sesión de los Rotarios. Ya cuando me tú llamo empiezas Meade, a ver me llamo eso, Meade, y que me me llamo llame Meade, Meade, me llamo o sea, cuando empiezas a ver La eso, única dices, mancha que tengo es el víctima. oye, a ver, ¿cómo que nadie puede hablar bien de ti? No, te tienes que ir tú a hablar bien de ti, me parece que eso desconecta totalmente, Es que- me parece que le da puntos para abajo. Yo creo que cada quien ve el debate con los ojos que yo quiero Claro. ver. Es un hecho. Todo y según el color del cristal lo que con es el que se chistoso mira. es que quedamos pensando, y aquí, si me disculpan, queremos pensar que según el comportamiento de un debate, de una persona en un debate, va a ser bueno o mal gobernante. Yo creo que es distinto. En un debate, el que es bueno en la discusión, en el debatir, es el que gana. Yo me acuerdo con alguna vez el maestro, el doctor Carlos Quijano, nos hacía ver, le preguntaron, oiga, ¿quién es mejor en finanzas, usted o Rogelio Azcárraga? Los dos maestros del IPADE en esa época. Y dijo, Rogelio sabe más que yo, pero si discutimos, yo le gano. Entonces, sí hay que tomar un poco en cuenta esas cuestiones en los debates. Hay quienes tienen más facilidad. Habría que recordar el famoso debate de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Bueno, terminó el debate y todo el mundo dijo, ganó Diego, ¿sí? Diego es un polemista. Así Los es. otros dos, permítanme, los otros dos no. Entonces, yo creo que el calificar en función de un debate, o el que llegara y pensara que el debate lo iba a ganar López Obrador, el señor ha pasado dos debates, es su tercer debate, y nunca ha ganado. Y ni la presidencia. Por Evidentemente eso, no y vas Diego a- tampoco lo ganó, y ganó el debate. Y Diego Evidentemente tampoco no. lo ganó, o sea, el debate no define la presidencia, discúlpenme. Hay un artículo hoy que lo saca Aguilar Camín, de lo que mueven los debates, de lo que han movido los Es un debates en cuanto Y no a en la, México, a la en el mundo. percepción y eso. 2-3%, no mueven más. O sea, sí hay que ver las cosas. Es una cosa que estuvo interesante, sí estuvo interesante. ¿Quién esperaba que ganara el Peje? Nada. ¿Quién esperaba que saliera el Bronco con estas cosas? Todo el mundo, porque Sí, pero- el Bronco es así, ¿no? Entonces, Claro, pero lo que voy es a eso. Hay que verlo más allá de, si bien es cierto, después del debate y durante las precampañas y las campañas y todo lo que está desatando, por supuesto, el momento electoral que estamos viviendo, todos los candidatos, todos tienen espacios para poder difundir y aclarar y decir, Y sus están formas de hablando hacerlo. del video que lanzó López Obrador después del debate de 3 meses, en donde ya tuvo el espacio para aclarar todo lo que no dijo durante el debate. Eso nos queda claro. O sea, el debate no era un momento para poder decir o emitir una opinión. O la gente que Deja cambie tu su- opinión. la gente que cambie no, su voto no era por el el momento debate. de lanzar tu plataforma de trabajo para el próximo sexenio. No era el momento del debate. El debate sí, lo que nos mostró a nosotros como ciudadanos fue la personalidad de cada uno de ellos. Y No, creo pero que eso sí. es mucho más No, interesante. pero eso ya lo viste ¿no? durante toda la campaña. Lo has No, visto, pero ha no los cambiado. tienes, Pero no los tienes no han enfrentados, cambiado. trabajando bajo presión. Pero no han cambiado, Con el- no ha pero yo creo cambiado, que- su forma de ser no ha cambiado, la de te puedes saber, López Obrador ha sido el mismo, en la campaña y en el debate. El del PAN, aquí el candidato de Humberto, ha sido exactamente el mismo. Claro, los tenemos y sabemos Pero que sin embargo, ha José sido Manuel, el mismo, pero o sea, José que Manuel, no hay cambio. pero aquí el tema, aquí a mí me pareció muy interesante el comentario de la doctora en esta lógica. Es decir, si López Obrador hubiera llegado y no a discutir, que le criticaran de manera como muy clara, de manera muy consistente, hablar de sus propuestas, hablar de todo lo que él, y sin denostar a ninguno de sus contrincantes,
No, Yo López creo que- Obrador yo fue creo lo que- demostró a los gentes solamente. Pero según la encuesta, sí, pero el Ah, tema ¿qué es, tipo de gente? sí, pero no lo pero- defiendo, no lo pero- defiendo, simple y pero sencillamente sin es embargo que- aquí la lógica es, no se ve a López Obrador el estadista, pues, no se ve a Claro, López Obrador claro. ¿Tú lo has el visto en presidente, alguna parte de la campaña? velo, ¿Estadista? Pero velo es que eso es lo en una... Yo pregunto, ¿tú lo has visto estadista en alguna parte de la el campaña? tema es que imagínate, No. si no, entonces cómo va a construir México. Pero en un debate ¿Cómo va a generar un proyecto de no vas a nación? ver al de Ahora, a mí me estadista, lo ves en sorprendió, toda su campaña. realmente me En un sorprendió. debate ves un buen señor que sabe debatir. Me sorprendió No necesariamente, altamente. porque El único que dio muestras de saber Anaya. lo que es debatir fue Ricardo Anaya. Pero no Oye, necesariamente... pues, hizo la tarea, pero no sí hizo la tarea. Yo creo que fue el único pero que se además, preparó. yo- el único que yo se creo preparó que para el debate realmente fue En origen, tiene una preparación para el debate. Sí. López Obrador realmente nunca ha tenido un buen debate, digamos, a lo largo de su carrera pero política. imaginemos Es a un Tampoco líder, tiene- es un líder que imaginemos a- arrastra multitudes, pero imaginemos a un que dice personaje- cosas que convencen a muchos. Y mí es una persona, perdóname, que parece un buen hombre. Pero imaginemos Pero nada más. a López Obrador sentado en un escenario discutiendo el tema de la inseguridad o el tema del fiscal carnal o de lo que los problemas que tenga internacional nada más, o sea, en un y, foro y internacional. donde No estén, llegué. y donde estén ¿Eh? en contra, O sea, donde estén en contra de él, su capacidad de diálogo, ahí De lo demostró, tolerancia, de tolerancia en el debate demostró que ¿Se no dan tiene cuenta esa cómo capacidad. ustedes No, lo que están pasa ya es que, mira, manipulando No, pero vamos a... el debate con la porque- posverdad? Ahora, eso es un hecho, ¿no? Los debates se ganan en el postdebate. Pero el tema interesante tampoco significa que Anaya haya realmente salido ganador, pues. Eso es un hecho, o sea, fue el Ejemplo mejor, mayor. fue el que mejor quien habló, lo el que quiera mejor argumentó. considerado. Templo Sí. Mayor te da la razón. No cabe duda, anoche Andrés Manuel fue el protagonista del debate presidencial. Punto suspensivo. Aunque eso no necesariamente es una buena noticia para él. Y no solo porque le echaron un montón, frase que por cierto fue aplaudida por muchos, eso de que todos están contra mí, me echaron un montón, sino porque se vio como esos boxeadores que defienden su corona, corriendo por el ring y evadiendo los golpes. Al de Morena se le vio arrinconado, repitiendo las mismas consignas de siempre y sobre todo rehuyendo los cuestionamientos directos. Nada nuevo, pues. A ver, nada más. Creo solo que para resume contestar. muy bien No, todo. no, Ejemplo mayor Mira, de forma. yo no coincido con José Manuel en el tema de que el que gana el debate no genera diferente percepción. Aquí hemos seguido varias semanas las encuestas de Massive Caller sobre cómo va, y bueno, las hemos dado pues como la fotografía del momento. Voy a hacer una pregunta muy interesante, además de quién ganó el debate, gana Ricardo Anaya 50 y tantos y tal, pero hacer una pregunta muy interesante, entre Ricardo Anaya y López Obrador, ¿quién cree usted que tiene mejor capacidad para gobernar el país? Y la diferencia se amplía, 61.26 Ricardo Anaya y 38.74 Andrés Manuel. A mí sí me parece que el debate va a tener serias consecuencias en diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que los jóvenes se decepcionaron mucho con Andrés Manuel al ver una figura ya decrépita, cansada, sin responder con verdades, etcétera. Bueno, quién sabe si con verdades. Todo lo demás sí coincido, pero el tema es la gran parte incluso de las discusiones es de que Anaya, pues no, varias de las cosas no actuó con la verdad, pues utilizó, de acuerdo, pero todo lo todos demás se salían vale, de su lugar, nadie luego, protestó directo. hablemos, hombre, no pero estamos hagamos. hablando de los sectores. A mí me parece que a los jóvenes los desilusionó Andrés Manuel López. Yo creo que a los jóvenes los seleccionó todos, porque ninguno conectó con los millennials. El debate ¿Quién fue, sabe? Te voy a el decir debate, por qué. ¿a quién lo dirigieron? Millennials, hombre, no conectaron con No, ellos. digo, ¿a quién le No, le hablaron? Nada que ver, ¿verdad? ¿A quién le hablaron? El debate fue prácticamente a sus mismos nichos que atrae cada uno. O sea, López Obrador ni siquiera le habló a los suyos, le habló hasta a un reducido margen todavía. Anaya le habla solamente a los suyos, pues a los panistas, No creo. a los del frente. No, yo creo que Anaya no me habló a mí, panista. No me habló a mí. Yo creo que fue más Margarita quien le habló a los panistas que Anaya. O sea, Yo creo que el tema no de buscaron más abrir tema de sus valores, nichos. todo de Márgara, si lo hubiera dicho en otro tono,
hubiera sido diferente para mí. Lo dice en un tono en el que no se le cree, su actitud no es realmente natural y realmente pues no conecta. Ricardo Anaya yo creo que no le habló a los panistas. Ricardo le habló a los que tiene que sumar para ganar. Exactamente. Yo creo que ese fue el mercado de Ricardo Anaya. El único que entendió para qué era el debate fue Ricardo. Y fue a los priistas y buscando el voto útil de los priistas, diciéndoles, a ver, ese mensaje fue contundente. Peña Nieto es un gobernante corrupto y tu candidato no lo puedes defender, ¿verdad? No lo defendió José Antonio Meade. Cuando le hacen la pregunta de la revocación del mandato, se enreda José Antonio Meade y dice, bueno, no porque es una medida complicada. Habrá que entender muy bien en qué significa la revocación del mandato. Yo coincido con él, pero explicado así como lo dijo, me parece que es una barbaridad. Yo quiero ver el que llegue, enfrente de la revocación del mandato. No, que haga la iniciativa y que la gane. No, pero no quiero decir una cosa. No, esa iniciativa. A ver, partamos de un punto. Quiero ver esa iniciativa que llegue. No se pueden desmembrar, no se pueden analizar en un debate. Claro. O sea, yo insisto en esa parte. El debate no fue para hacer propuestas ni para hablarle a los mexicanos acerca de la plataforma política que tienen los candidatos. Para eso no es el debate. El debate es justamente para ver esas personalidades de cada uno de ellos, en cómo se pueden manejar en un estado bajo presión, cuando se sienten acorralados, cuáles son sus salidas. Y vimos las personalidades clarísimas de cada uno de ellos. Andrés Manuel evadiendo, Margarita Zavala sobreactúa súper nerviosa. A mí me pareció que la señora estaba realmente incómoda, sobreactuada, tartamudeando, no tenía claras las ideas, ¿no? Que el Bronco, pues bueno, es el Bronco, ¿no? Y el Bronco tiene el permiso de decir todas las sandeces del mundo, porque además sabemos cómo es. En fin, como que esta parte de ver al candidato como es él, en estos escenarios, pero no es un escenario para escuchar propuestas, de los tres, ni analizar problemas. De los tres candidatos que tuvieron posibilidades, vamos a decir así, desde el principio, que tenían posibilidades, Meade, Anaya y López Obrador, ¿Tú le viste posibilidades a Meade algún tiempo? Sí pudo haber tenido, o sea, yo tampoco... Yo se las veía hasta ayer a las 7:59. Yo lo que te digo es una cosa. Pero después del debate ya no se las veo. Su actuación y su forma de conectarse ha sido exactamente el mismo. Sin embargo, durante la campaña yo creo que... y ahorita en el debate ha sido exactamente el mismo. Mira, no ha tenido cambio. La postura de Anaya, yo soy, yo hago, yo digo, yo amo, ha tenido desde que inició la campaña. La postura de mí, de que yo soy el gente buena, yo soy el etcétera, etcétera, ha sido la misma. Y la de López Obrador de a ver, cuando pero hay que bajar pero déjenme hacer una reflexión. Déjenme hacer una reflexión. Yo no veo la diferencia. Déjame hacer una reflexión, pero antes quiero saber si cambiaste tu voto. No, yo no cambié Tú ya lo tenías, sigues pensando lo mismo. Tú también dices que sí. Sigo pensando lo mismo. También, tú también. Yo todavía no sé por qué voy a votar. Bueno. O sea, todavía estoy en ese escenario. Para los debates hay un equipo especializado en comunicación. Vale, no sé por quién no voy a votar. En actuación, donde se corrigen los ademanes, se corrige el tono de voz, la forma como te paras, etcétera. Y se hacen simulacros. Y esos simulacros se hacen frente a un focus group para poder tener el registro de los puntos que tienes negativos, cómo los puedes corregir, a dónde te debes dirigir, qué mensaje hizo falta, qué palabra te da más fuerza, qué palabra se te da más con tu lenguaje corporal, etcétera, hasta el color de la corbata, el traje que llevas, los zapatos, si te mueves mucho, si no te mueves, si te sales de cuadro, si no te sales de cuadro, si te vas a ver más alto o más bajo que todos los demás en el escenario. Todos esos detalles se analizan y se hace un entrenamiento, un training, un focus group de todo esto. Y hay alguien que asume el papel de los oradores. Claro. Hay uno, en el caso del observador, habrá quien asume el papel del Bronco, de Margarita, etcétera. Entonces, ellos tienen que personificar y tienen que leer el discurso de los otros para poder enfrentar al observador en frío, en el programa Cero del Debate. Y esto lo debieron haber hecho todos. Yo creo que López Obrador todos lo debieron haber hecho. Yo creo que el único que no lo hizo fue López Obrador. Coincido. Y yo creo que
tuvo a los peores asesores para ese entrenamiento, porque Meade parecía que estaba leyendo un spot. Y aquí hizo bien su tarea, o sea, Anaya. el único que hizo su tarea bien. Pero quedémonos con esa frase. Me quedo con eso. El único que hizo la tarea fue Ricardo Anaya. Es una tarea, gobernar es una tarea pendiente, te tienes que preparar, tienes que poner todo de tu parte para el primer no, pero al final me quedo con eso. ¿Quién no hizo la tarea? López Obrador. Todavía está en veremos porque trae todos los colores ahí. Pero sin embargo, es primavera. Pero yo sí creo. Yo ya volví al azul. Yo la pureza. No, yo sí creo que el pañuelo azul. Bueno, yo sí creo que el tema de Meade, yo no lo doy todavía por mal. Yo coincido con Jesús Manuel que a las 7:59 se esperaba demasiado de él. Sí. Ríos El Peter, despegue. Ríos Peter suma, Silvano Aureoles se pronuncia a favor de él, donde el PRD el último bastión que tenía el PRD, que podría poner o que en la bandeja de Anaya, pues era Michoacán. O sea, porque la Ciudad de México pues prácticamente está bastante compleja para el PRD, y Silvano Aureoles da un mensaje precisamente a favor de Meade, ¿no? Y Meade pues prácticamente no lo aprovecha. Es un debate que podría haber realmente ganado. Me parece muy interesante lo que dijo también Jesús Manuel hace un rato, donde lo refería, tenía todo de ganar y nada que perder. Podía haberse desmarcado de Peña Nieto, podía haberse desmarcado del PRI. Estaba en Europa, a lo mejor ni se enteró del debate. Sí, seguramente, ¿verdad? Y por el cambio de horario. Sí, pero pues con ese avión presidencial seguro que había cobertura. Y esta lógica de Meade pudo haber salido con bombos y platillos, es decir, hablar, porque también es interesante decirlo, el único que refirió precisamente políticas de política pública, políticas públicas reales, realizables, fue Meade. El único bloque de datos duros que logró articular cosas serias fue Meade. Sí, pero tiene una piedra en la espalda que cargar. Sí, y Anaya, por ejemplo, incluso yo hice una serie de anotaciones, no logró plasmar una sola política pública, pero también coincido con la doctora, es decir, es imposible que en un debate puedas hablar de propuestas, pero Meade sí lo pudo hacer. Yo creo que en el debate tienen que poner las propuestas. No, hombre, esto es en otro país. No da tiempo. Pero el único que pudo hacerlo fue Meade. Decir otra cosa en un debate, pero no propuestas. Sí, y lo malo de Meade es que se clavó tanto en venderse él con estos atributos, pues que quienes lo deben decir son la gente de enfrente, no él, ¿no? Claro. Ese es el tema donde se desgastó demasiado. Vamos a decirle el vituperio ahora. Sí. Mira, Meade debió haber salido con la mirada del tigre, dirían los politólogos, ¿no? O sea, el hombre que desde abajo viene y va a arrebatarle el primer lugar al que está ahí, que es una persona que ya por su edad ya no conecta como un colosio cualquiera. Como un colosio, pero no tiene las características de un líder social. Sí. Y López Obrador sí las tiene. Y ese es el tema interesante, es decir, Meade perdió esa oportunidad y se clavó con unas confusiones terribles, porque no podía desmarcarse del PRI, no podía desmarcarse de Peña Nieto. Y esta parte, cuando hablaban del tema de la corrupción, fue impresionante, es decir, fue donde más le pegaron. Cuando dice Ricardo el 7%, el 7 de 7, ahí te va mi 7 de 7. Obedrech, Socavón, terrible, lo aplastó. Faltó Casablanca, faltó la Casablanca. Pero déjame dar las gracias a Manuel Pérez Esteban, a Soledad Rangel Villanueva, a Roberto Quintana Roo Prieto, saludos Roberto, a Benjamín Rosete Espinosa, a Adriana M. Jackson, Mónica Rojas, Mauricio Brindi Silva, Salvador Valvende, Candiles Carreto, me imagino que es mi querido Alejandro, J. Martín Ramírez Carranza y Fir Maldonado. Adelante. Mira, me refiero a lo que comentaba Pepe hace un momento. Entró Meade al debate con una, digamos, ventaja mediática por la suma de Ríos Peter y de Silvano Aureoles. Yo creo que para los que conocemos esta historia, no fue positiva la suma de estos dos elementos. Porque lejos de que la gente dijera, se sumó el PRD Silvano a la causa de Meade, el comentario fue, puta, ¿qué le saben a Silvano Aureoles que lo obligaron
a pronunciarse a favor de José Antonio Meade. Y a Ríos Peter le sacan la servilleta en donde se comprometió a no declinar por ningún candidato en caso de no llegar él a la contienda final. Es decir, vuelven a hacer dos simulaciones muy fuertes que en lugar de darle punch a Meade para entrar al debate, lo minimizan porque saben que es el gobierno que otra vez presiona a un actor político para sumarse a una causa, y el otro que es presionado para incluso faltar a su palabra, como han faltado a su palabra muchos otros en este tipo de cosas. Entonces, me parece que este escenario cava, pues hombre, por lo menos saca unas buenas paletadas del hoyo en el que está cayendo José Antonio Meade, y prende ya hoy. Me parece que los dirigentes nacionales del PRI deben estar pensando seriamente qué es lo que van a hacer, porque ven que José Antonio Meade, si no levantó... Si no lo han pensado antes, es que entonces no quieren que gane su partido. A mí me parece que... O sea, alguien escribió por ahí, Rafael Moreno Valle se encumbra como el puente entre Anaya y Peña. Entonces solamente nos faltaba eso. Sí, claro. Pues yo no lo vi en un posdebate, no lo vi. No, antes del debate, yo decía que el puente de comunicación de acercamiento, precisamente entre Anaya y Meade, pues es Rafael, ¿no? Sí. Pero bueno, al final del día creo que el debate nos deja una seria experiencia para el futuro. Un debate con un formato realmente, a mí me pareció bastante atractivo por la réplica, por la posibilidad de darle a los comentaristas, a los conductores, esa libertad para preguntar sobre temas o sobre datos o sobre cosas que antes era impensable que se les preguntara, porque me queda claro que aquí ya no es el pasado de cuáles son las preguntas para que podamos responderlas, ¿no? Hay muchos comentarios en el sentido que el ganador fue el cambio de debate. El INE. Claro, yo creo que se esperaba poco, fue el cambio ¿no? de debate, o sea, esa quitada de lo acartonado que estaban los debates, pues se lo quitaron indiscutiblemente, ¿no? La percepción social que se tenía acerca del debate fue muy pobre. La gente estaba poco interesada en el debate. Creo que, la verdad que no sé, creo que había fútbol antes, después, o sea, tenían ahí un tema de agenda con Luis Miguel, ¿no? Algo había, Netflix, ¿no? La serie de Netflix. Algo había que interfería, ¿no? Con el horario del debate. La gente realmente no estaba interesada en el debate. Creo que es lo que tú decías desde antes. Creo que esperábamos poco del debate y fue altamente sorpresivo. Cambió el formato, se vio mucho más ágil. Pero en este tema, en esto que comentas, estuvo mucho mejor. Pero eso comentas, las expectativas. Algunos le decían que fueron 3 millones de personas quienes lo vieron en redes sociales. Sí, Paco Calderón lo dijo, ¿quién es el ganador del debate? Los 3 comentaristas, ¿no? Sí, ahora, o sea, ese cambio que hubo va a hacer que para el siguiente debate más gente esté pendiente. Pero dependiendo, También es cierto, o sea, este debate no acaba por definir la elección. No todavía. No todavía, pero sí te da avisos, ¿verdad? Te da avisos, claro, porque la percepción de la gente ya, visto en diferentes encuestas, es que sí hubo un ganador del debate. Y un perdedor. Y hubo un gran perdedor, exacto. Un gran perdedor y los otros que no se tenían posibilidades. Pero sobre todo la percepción de quién sí puede gobernar este país. Sí, pero es un dato que no debemos soslayar. Señor Roberto, fíjate que a mí me parece interesante el tema de la autocrítica, a mí me parece fundamental. Es decir, si en sentido estricto Anaya hubiera ganado el debate y abrumadoramente nos hubiéramos visto ya al próximo presidente o el que quisiéramos que ese fuera el presidente, se hubiera visto reflejado precisamente en el debate. A mí me llama mucho la atención que Anaya perdió la oportunidad de realmente ser el ganador del debate y ser realmente el que moviera los datos duros y las encuestas. Entonces, a ti no te consultaron el tema, pero no te termino el tema. Una de las encuestas. No termino el tema, mi idea. Y lo que quiero decirte es que a mí me llama la atención que Anaya ya no fue el Anaya que lo vimos, el rockstar subiendo la torre. Ya no vimos al Anaya fresco, el Anaya que realmente prendiera pues y conectara con muchos de los electores, como lo vimos cuando estaba en la precampaña, como lo vimos cuando inició la campaña.
Es decir, estuvo también en un esquema acartonado también este año. Pero, es que no sí. era el escenario ni era el momento para salir como rockstar. No, pero o sea, pudo al haber final era el momento de demostrar, hice la tarea, tengo la capacidad, preparado, pero medianamente, este es mi pero tema. medianamente. Déjame darte cuatro datos Medianamente. de 4 encuestas de actores políticos importantes en los medios de comunicación. Ana Paula Ordorica, en su encuesta, 45% gana Anaya. No, yo coincido que gana. O sea, es decir, López Dóriga, son en Twitter. No, pero bueno, espérame. No. Todos coincidimos en que el que mejor pudo plasmar sus ideas fue Anaya. Eso sí coincidimos. Claridad de pensamiento. Sí, o sea, eso sí estamos de acuerdo, pero no fue el que abrumadoramente saliera airoso de un debate. Oye, si hubieras querido ver a una Anaya si le damos valor a que destrozara a los otros. Las de López, Se hubiera ido contra López Obrador. Yo voy al tema de percepciones, no te estoy diciendo que es a ver, ¿cuántas veces aquí comentamos el tema, de López Dóriga, que López Dóriga siempre puso que el candidato que iba a ganar era López Dóriga? Pero es que López Dóriga está en el sistema. Claro, el tema es que la percepción está cambiando, es a lo que voy. Si quieres, no le des valor a estas encuestas. Yo tampoco creo que sea lo que defina, pero la percepción de la gente está cambiando con respecto a lo que va a pasar. Y estamos a 70 días. Claro, a 70 días. Eso creo que es interesante lo que comenta Humberto en esta lógica. Es decir, hay un voto anti-PRI clarísimo y hay un voto anti-López Obrador. En ese voto anti-López Obrador, ahí es donde está jugando Ricardo Anaya. Claro, ahí claro. completamente Y de acuerdo. no juegan el Bronco y no juegan Margarita. Completamente de acuerdo. Y eso, ahí sí, no hay punto de discusión. Creo que no sirve la cafetera, ¿eh? Sí. Y no le has hablado. yo insisto en ese punto. Es decir, si partimos de las encuestas, sabemos que las encuestas, por supuesto, están como un poco manipuladas. Si partimos también de los medios de comunicación, creo que somos los únicos que no es cierto, más o menos. O sea, finalmente hay muy pocos espacios en donde tenemos esa libertad de opinión y de expresión. Yo puedo decir abiertamente que no sé por quién voy a votar. Me queda claro por quién no voy a votar. Pero ojo, porque en algún momento si consideras, si empiezas a analizar a los candidatos, o sea, tú ya sabes por quién no vas a votar. O sea, sí, ¿no? Pero es esta parte en la que puedes reforzar un poco las dudas que tienes. Y me queda clarísimo que efectivamente Anaya hizo perfectamente bien su tarea. Que Mitt para mi gusto, Mitt no estuvo mal. Lo que pasa es que Mitt es tibio. La personalidad de Mitt, el temperamento de Mitt no le ayuda, pero Mitt tiene claridad. Pero no esperabas más de Mitt. Es que era la única manera de colgarse al segundo lugar. Sí, pero a ver, vamos a partir. No aprovechó el escenario. Pero vamos a partir de qué esperabas. José Manuel, vamos a partir, ¿qué esperabas de Mitt? O sea, ¿esperabas más de Mitt? Yo vi un hombre estructurado, yo vi un hombre con claridad, yo vi un hombre que no tiene esa personalidad. Solo falta que me digas que está guapo. Algo. Estaba bien maquillado. Beto, ¿ves por qué? No, pero bueno, o sea, sí vi un hombre estructurado que no tiene ese temperamento arrollante, pues no lo tiene, es su estilo, ¿no? Pero, ¿qué ves del Bronco? Pues el Bronco como caballo desbocado diciendo sandes y media que si le vamos a mochar. Que bueno, también habría que analizar lo que dice. El Bronco pero abrió no era el espacio. Muy bien el Bronco. El Bronco empezó conectando a mí de me manera abrumadoramente, o sea, conectando sentimentalmente, conectando precisamente la bala que la puso ahí. Y la verdad, yo en ese momento dije, este cuate va a arrasar el debate, ¿sí? Y después, completamente, eso fue lo único bueno. Pero sin embargo, otra vez, regresar. Anaya, coincido, es el que sale, es el que mejor librado sale, pero sin embargo no creo que hayan aprovechado el debate los tres principales candidatos. Es decir, Anaya, hubiera sido el punto más álgido de que ya se encumbraran en la segunda posición. Yo creo que, espero no equivocarme, yo creo que las encuestas no se van a mover, también lo decía Jesús Manuel. Yo pienso que si logran desbancar por encima de los 40 puntos a López Obrador, porque López Obrador llegó muy confiado en el 40%, llegó sobrado, el 46%. Y lo dijo, ¿no? En el sondeo que veas. Lo hace prácticamente inalcanzable. Pero si logran después de esto
en el postdebate, en la posverdad, en el manejo de redes, Claro, en el manejo porque de pero es muy difícil. importante, No, claro. no es difícil, Pero porque yo viene, sí, mira, espérame, viene el asunto de los 3 departamentos, que ya le dijo a mí, pues, por eso alguien decía, el único que ganó fue el mismo, ganó dos Pero además departamentos. ya salió la Ganó dos aclaración de eso, departamentos. espérame, Pero ya salió después la Nip aclaración. declaró Ya que salió iba. la aclaración de eso. De que, Verificando 2018 y sacó la aclaración de los departamentos. y Uno es el que está vendido, que estaba a nombre de su mujer, pero con el machismo de México, como Sí. está a nombre de tu mujer, entonces es tuyo. ¿Me Sí. entiendes? Y los otros Y dos- los otros dos están ahí. los otros dos están a su nombre y están en la herencia de la esposa, que están para los hijos. Pero ya se lo Está regaló a aclarado. mí, ¿no? No, está aclarado en el juicio. O sea, es que son las cosas sí, que bueno, son curiosas. las cosas que no se profundizan, ¿no? Exactamente, que Que En no el te da análisis. tiempo de eso ya lo profundizar sacó en el verificando debate. Pero 2018, vamos, ya lo sacó yo no cambio mi aclaración. voto por el hecho de que que haya tenga salido dos votos, el dos. tema de 3 departamentos, ni porque Claro que usar no. una avioneta, si la matrícula es X, B o XA. Y si o los la departamentos factura, son como, sinceramente, como el o sea, que vive López Obrador, no, pues, si, no si tiene- si son 3 casas blancas como las que le hicieron Bueno, a Peña Nieto, no con pues, te una, pones a sí. pensar, ¿no? Sí, pero con eso pues no Por genera eso yo un morbo no alrededor. cambio mi voto. Ni cambio mi voto por el tema de, si lo tuviera definido por Anaya, que por el tema de lo de las bodegas, o porque sus hijos estudian en Atlanta, porque entonces Exactamente. todos tendríamos que cambiar nuestro voto porque nuestros hijos han estudiado en el extranjero. Entonces, Sí, yo ¿para qué le creo, hacemos al güey con desde mi eso? punto de vista, difícilmente van a mover las encuestas, difícil en este momento. El postdebate, si ponemos los 3 mensajes que da López Obrador, vamos a pensar que ganó López Obrador. O sea, porque el postdebate lo que vendes es pequeñas partes donde luces. Fíjate que yo creo que el mejor momento de mí. Yo o la quisiera mejor- ver cuál va a ser el análisis de los financieros. ¿Qué va a decir Bloomberg? ¿Qué va a Exactamente, decir no, ¿qué después pasa de con eso la bolsa? Slim? Y con Vamos el a ver dólar. cómo abre hoy el dólar y la bolsa y cómo se comportan los inversionistas. Vamos a ver cuáles son las opiniones Claro, que se claro, dan esto está en muy otros fresco. escenarios, Sí, en sí. los internacionales. El país, por ejemplo, decía, pese a todo el observador ahí salió todo. O sea, el favorito a vencer era el observador y no lo vencieron. Sí, No lo más bien, pisotearon, no lo hicieron caer. el favorito Ahí que sigue. aplastara. Ahí sigue, ¿no? Sí, no se ve, a mí también incluso no sé si vieron después, yo lo vi 2 horas después porque también circuló en las redes, las imágenes finales del debate, donde todos están despidiéndose. Cuando donde- sale, No, y él salió, cuando sale, pero Margarita sale no, sola. Él se fue. sacaron sus Margarita sale sola, López Obrador sale No, pero antes, en un pero coche No, Jetta, pero antes, pero cuando no están ha- Sale con su mujer. No ha terminado pero en casi un coche la- Jetta, Sí, cuando no, toman no, el no. número de las placas y dicen, tiene 3 infracciones que no ha Punto de pagado. infracciones. O sea, ¿hasta dónde llega el tema, no? Sí, Pero Pepe lo que quiere Te decir, veía una media suela en un zapato, o sea, sí. Pepe lo que No, quiere doctora. decir, creo que es ese punto, antes del Jetta y antes de salir acá, o sea, ni siquiera se había terminado la transmisión cuando Andrés Manuel tomó Yo sus tengo cosas ahí- y se yo- salió. yo- sale. Oye, un y poco, dijo espérame. no voy a dar entrevistas. No, a ver, pero espérame, yo me voy un poco atrás, de verdad me voy a lo básico. Un presidente que no tiene, un presidente, que ahora lo vemos como candidato presidencial, que no tiene ni siquiera la educación de despedirse públicamente. Nos vemos, hasta luego. Oigan. Pero- Y no fue un gusto, por lo yo- menos, yo- yo que tengo- agradable. No, yo cogió tengo- sus Nos vemos en el cosas, próximo volteó debate. y se salió. Yo creo que Ese el tipo tema de la arrogancia, autocrítica, híjole. para mí yo sí creo que es fundamental. La autocrítica es fundamental en este tema. Es decir, los errores de Andrés Manuel se lo tienen que decir, pues. Sí, se lo claro, tiene que decir la sí, gente sí. de Andrés Manuel. Los Es decir, a ver, asesores tienen sí, que hablar con él. y tiene que, Indiscutible. ya no Y yo- puede llegar al próximo debate con esa actitud. Pues. Exacto, Pero- pero es que pero eso yo- es a lo que voy, eso es lo que nos deja Pero, ver el doctora, debate de sí, fondo. deja No las decirte una propuestas, cosa. sino la personalidad del sujeto. Yo creo que aquí hubo algo raro en todo ese final. ¿Por qué razón? Tú sí Porque estás sonando. No estoy tomando, no. Lo que pasa es que yo Bueno, trato perdón, de ver un perdón, poco perdón. más Sí. tranquilas las cosas. O sea, no estoy ni con uno ni con otro. No, por es eso ya sé broma, por perdón. quién voy a votar. Eso sí es un hecho, pues tacha a todos, ¿no? En eso hemos coincidido. Exactamente, ¿no? Perdón, te interrumpí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque los comentaristas ya estaban levantados. O sea, aparentemente, ¿quién dio el informe de que ya se cortó la transmisión o no se cortó la transmisión? Creo que o sea, no. Se cortó es- 3 es- veces, por lo menos en mi televisión. Se vio- No, pero es que es curioso, porque si tú veo que se levanta ya quien es el comentarista, y los otros seguían haciendo señas, ¿no? No, ¿A pero- quién le pero- decían señas? pero No lo la- sé, pero el lenguaje elegante, corporal. Sí, pero elegante, Exacto, no digo que no exacto. se salió el señor enojado, se salió enojado, sí, discutiblemente,
que fue un pelado por salir sin despedir. Bueno, y nadie lo niega, pero sí creo que ahí también hubo algo raro en el cierre de la transmisión. No niego la salida del señor, no niego nada de eso, porque todo el mundo lo vio, o sea, pero sí es curioso porque seguían haciendo señas de despedida y adiós cuando llega la comentarista de Monterrey a saludar a Margarita, ¿no? Y seguía la transmisión, no, o sea, ¿cómo hicieron ese corte? ¿Cómo definieron ese corte de transmisión? No tengo ni idea. Sí, eso lo Pero puede ser no lo estuvo cuchareado, claro. lo cuchareado. Incluso a mí me llamaba la atención el tema de al que le cortaron siempre A López Obrador, lo sacaban de cuadro sí, y al que nunca le cortaron fue a mí. O sea, eso sí me llamaba la atención. Sí. O sea, a mí le dejaban 2-3 segundos posteriores a que terminara su tiempo. Y a López Obrador siempre le cortaban justo, ¿no? Aunque se escuchaba, se seguía escuchando su voz. Sí, le iban Sí, pero además en las tomas, hay muchas tomas ¿Quién se sale de cuadro? que él se sale de cuadro solito. Sí, o lo sí, sacan es de que cuadro. se hacía a un lado. Sí, Pero incluso sí, yo creo me que hago un debería haber lado. sido una cámara como la que tienes, me hago- Manuel, porque se ve que es difícil Yo que pregunto, alguien le vuelva el a- podium no lo a puedes este- mover. El podium no lo puedes mover. No. Y lo movían de cuadro. No, yo creo que es la cámara, son automáticas y No, que pero estaban sí, fijas a la sí persona. había un momento en el que él se salía Sí. y la Sí, cámara para lo, buscar sus lo papeles. Lo regía. reenfocaba. O sea, la cámara sí se movía. Sí. Por eso, Pero automáticamente, o sea, no se ve que alguien hizo la maldad, pues ahí sí era López Obrador. Aquí hay otra cosa, es que cuando se bajaba a ver las cosas, a sacar sus papeles, pero de repente el podium no lo puedes sacar, no lo puedes mover, y de repente el podium se movía, No y era quedaba él. espacio, No o sea, era la él. cámara lo movían. No, él era el que se movía y se salía de cuadro. Eso sí se ve como de manera muy... Y la otra también se ve el desorden de Andrés Manuel, que no encontraba Sí, claro. los papeles, traía tanta Justamente, información. sí, justamente. Bueno, a ver, es que hay que pensar que es un hombre de 64 años. Pero O sea, está joven. es un hombre... Sí, claro, yo coincido en eso. Oye, es un chamaco. Sí, pero ¿Podría ser tu hijo? No, a ver, no lo justifique, 64, 25, No que lo sea, justifique. pero esto es, insisto en el hecho, es lo que nos dejó ver el debate y ahí es en donde tenemos que enfocarnos al análisis de la personalidad de cada uno. Imagínate nada más ¿Puede con reivindicarse? ese desorden de ideas, de entorno, ¿no? Por Dios. ¿Puede reivindicarse? Sí. Yo sí creo que es fundamental esa parte para él, si quiere realmente no caerse y fortalecer su No, y que presencia. además no perdamos de vista que Sí. tiene todo un equipo sólido, o sea, un equipo que le da mucha fuerza y que por supuesto va a Pero entrar a rescatarlo de todo este tipo de Lo cosas. está ¿no? rescatando. A mí me pareció interesante Tatiana Cloutier, Claro. lo que ha hecho del post-debate, pues lo sostiene, es decir, por eso no es el gran perdedor, por eso no es el que se va a caer en las Pero mira, encuestas, porque lo están sosteniendo todo el Así equipo es, que el trae equipo lo detrás, está ¿no? Y que eso es lo que de alguna forma da confianza de que pudiera ser él el presidente de México, ¿no? Así como da confianza a Naya, así como da confianza a mí, Te da confianza ¿sí? a ti. No, a los diferentes sectores, es decir, ¿por qué MIP todavía no es, por qué todavía no se cae? Pues porque hay un grupo significativo, seguramente son más de 10 millones de mexicanos que siguen pensando que el PRI todavía es opción, ¿sí? Seguramente con el caso de Anaya, son más de 10 millones que consideran que es opción. Y de Andrés Manuel seguramente son más de 10. Entonces, aquí estamos hablando de que sí generan confianza. Aquí el tema es que si siguen así o si hay errores, se puede generar precisamente esa pérdida de confianza. Yo creo que la realidad la vamos a ir viendo en el tiempo, cómo se van a ir moviendo las encuestas, qué tanto se mueven o qué tanto no se mueven. Porque hay gente, como aquí, que dices que a mí no me gusta esa postura para presidente, y sí me gusta esta otra para presidente. Habrá quien diga, no me gusta la una y sí me gusta la otra, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque mucho se ha hablado de que esta elección se está votando más bien con el hígado Claro, y con el los sentimiento, más que con la razón. Pero José Manuel, mira, Eso no va a ser el tema es decir, otra vez, como que estamos generando una polémica desde mi punto de vista innecesaria. Desde luego que sí. Si tú ves a un Andrés Manuel así, en un foro internacional, en un foro, en el Congreso, sentado, o con los ciudadanos, con las organizaciones ciudadanas que estén ahí
las que tú, las que formas parte, y que estén sentados y que él empiece a generar ese tipo de esquemas de movimientos corporales, pues tú no es el que tú quieres ver. Pero sin embargo, permíteme, pero está en el momento que a lo mejor no se preparó, que a lo mejor se desencajó, que a lo mejor lo hicieron enojar, que perdió ahí la brújula de lo que estaba preparado, puede ser, pero el tema es que tiene posibilidad de reivindicarse. Si sigue en los próximos debates así, pues esto va a ser lo que lo van a agarrar incluso los demás candidatos para poderse... yo no digo que no, los siguientes debates va a ser el más golpeado de nuevo, va a ser López Obrador, eso es un hecho desde ahorita, ¿no? Mira, los análisis que sacó el Universal del golpeteo es impresionante. Ahora, Permíteme tantito, pero no es que yo soy un voto más, pero hay mucha gente que así le gusta. No nos olvidemos de eso, o sea, y si estamos jugando a la democracia, vamos a jugar a la democracia. ahora se está hablando ya de las estadísticas de cómo se comportaron después del debate. Yo creo que también es muy pronto para poder dar una opinión exacta de cómo se están comportando los candidatos en estos niveles de aceptación popular. ¿Por qué? Porque miren, está muy fresco, lo tenemos muy fresco, tiene que haber muchos elementos y muchos otros factores que van a empezar a moverse y que nos puede llevar a un nuevo resultado estadístico. ¿Me explico? Yo creo que sí, todavía es como muy pronto decir quién ganó el debate, quién no lo ganó, quién va arriba, quién va abajo. No se puede tener un diagnóstico tan pronto, hay que esperar incluso con estos datos que comentas, doctora, yo sí creo que también es significativo, y lo decía Jesús Manuel, que si en el postdebate se tira al suelo, como lo hizo ya en este video que lanza Andrés Manuel, pues puede ser que con este repudio que hay, con esta indignación que hay, pues que lo levante la ciudadanía, ¿no? Es decir, que diga que esta martirización de que todos contra mí, sí, claro, que 74 veces se mencionó, más de 70 veces se mencionó Andrés Manuel. Las dos palabras más mencionadas fue López Obrador, fueron las dos más mencionadas, y Andrés es la tercera más mencionada. Es decir, con esta lógica, pues puede ser que hasta aún con esta lógica que Anaya tuvo el que más logró posicionar estas características de un buen orador, de un buen debatiente, pues ahorita a lo mejor en este caso la ciudadanía agarra y carga en hombros a Andrés Manuel, ¿no? Sí, sobre todo por este tema de indignación. Es que al final creo que todo puede pasar, ¿no? O sea, todavía todo. ¿No les parece que con este escenario cobra más fuerza? Es que entró a saludarnos. Sí, es que tiene un desayuno. ¿No les parece que con este escenario cobra más fuerza el voto de los legisladores? Porque suponiendo, sin considerar, dirían los abogados, si ganara López Obrador, para contener sus informalidades, su falta de protocolo, su poca atención en los problemas, su indefinición en ciertos asuntos, la Cámara de Diputados y el Senado van a tener una responsabilidad bárbara. Brutal. Y en el caso de Ricardo Anaya, me parece que igual. Entonces, ¿no creen ustedes que ahora se convierta ser más importante el voto que le vamos a dar? ¿Quién queremos que sea diputado federal y senador? Yo estoy pensando en una coyuntura que de verdad a mí sí me preocupa. ¿Sí? En el sentido que a ti te preocupe. Que yo sí creo que todavía López Obrador puede pasar los 50 puntos y generar una mayoría. ¡Ay, güey! Sí, y eso realmente es lo preocupante. Y en la lógica, si sigue insistiendo el PRI y MIT en querer ser el segundo lugar, y Anaya, y que realmente ahí sigan los encontronazos, pues el que más gana es López Obrador. Sí, y esa es la parte donde seguramente va a estar la apuesta del revolucionario institucional, en que al menos no pierdan todo, ¿no? Que al menos ganen diputaciones, senadurías. Y ahí es donde entran locales, los cerebros tras bambalinas de Gamboa, de Manlio, de Osorio Chong, yo creo etcétera. que eso que acabas de mencionar sería lo ideal, que así podríamos tener poderes que realmente sirvan de contrapeso. O sea, tener cámaras y las cámaras, la realidad es que hasta el día de hoy no han sido el equilibrio. Imagínate en una indefinición. Creo que lo ideal sería que lográramos tener una cámara, tanto de senadores como de diputados, que sea el contrapeso. O
Ayer uno de los puntos que más se mencionó fue el famoso fiscal. Seguimos sin nombramientos y todo, no, es que es culpa del PRI, es culpa del PAN, es culpa de este, es culpa del otro. ¿Llevamos cuánto tiempo en fiscales? A ver, que no han funcionado. O sea, sí es importantísimo el tener tanto a la Cámara de Diputados y Senadores como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapesos. Imagínate la posición de López Obrador en una de estas indefiniciones que todo el mundo le pregunta sí o no, que no lo define. En la propuesta de voy a clausurar el proyecto del aeropuerto o voy a vender el avión presidencial, que creo que no es precisamente el tema principal, ¿no? Vender o no vender, sino son más bien golpes como el de Trump con el muro. Bueno, y que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le hagan la observación o le impidan el ejecutarlo. El observador, ¿qué va a decir? Todos están contra mí, me echan montón. Pero fíjate que acabas de comentar algo que me llamó la atención. El escenario que hay que prever. Sí, yo creo que López Obrador, si gana la presidencia, gana los pinos, pero pierde las cámaras, López Obrador va a tener un papel sumamente difícil. Y con eso de que está pidiendo la revocación del mandato cada 2 años, debemos pensar en que dentro de 2 años pudiera haber otro presidente. Por eso, pero además, ¿se dan cuenta de eso? No estamos políticamente maduros para poder llegar a eso. ¿Qué tiene de malo eso? No, nada. A ver, pero no, se lo dijo Ricardo Anaya a Andrés Manuel ayer. La revocación del mandato no es juntar en las plazas públicas a 1000 personas de mano levantada y decir, no, quédate Andrés Manuel. Pero no, a ver, no. Si hay revocación, claro, no es a mano alzada. Si hay revocación del mandato tiene que ser legislado. Exactamente. ¿Sí? Por eso. Y me parece a mí que si Andrés Manuel tiene una mayoría, si ganara en el poco pero probable caso que lo haga, creo que no mandaría la iniciativa. Por eso. Ya tuvimos esa experiencia aquí en Puebla y los gobernantes en ese tema se les olvida una vez que llegan al poder. Por eso es lo que decía yo hace un momento. Claro, Hace un momento decía yo, quiero ver, hubo 5 gentes en el debate, de los cuales 4 por lo menos dijeron, si yo llego mando la iniciativa. Ahora, quiero ver que la manden. Si la va a mandar, si no logra tener la mayoría en el Congreso, seguramente Andrés Manuel lo va a mandar, si llega, porque precisamente va a jugar con ese dolor ciudadano, porque seguramente las cámaras lo van a obstaculizar y va a ser la forma de jugar precisamente. Si yo fuera con Peño, ese... mandaba la iniciativa ahorita para que el que ganara ya estuviera hecha ley. Como lo del fuero. Sí. O sea, como lo del fuero, eso es un tema, eso es lo que también se le... Pero hay que ver cómo quitar. Esa es la lectura. Esa es la lectura. Todavía no quitan lo del fuero, se quedó en la pero Cámara hay de que Diputados, ver está cómo en está observación esa en el Senado. iniciativa, no sé cómo quedó cogiendo la iniciativa. No, bueno, al final lo que pasa es que el PRI no quería que se incluyera al presidente de la República. De acuerdo. El PAN insistió que debían de ser todos, pero va mucho más allá, que se modifique el 108 constitucional precisamente para que todos puedan ser sujetos de sanción, incluir el presidente durante su vida. Pero es que Pero además, fíjate en algo, está porque es este discurso, ¿no? Y es la fuerza de los medios de comunicación. Todo el mundo dice que se aprobó, ¿no? Finalmente la ley para poder quitar el fuero a los funcionarios, pero exactamente, y eso es a lo que voy. Ya se aprobó. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. La gente se va con la pinta, no, por supuesto que no, falta que lo apruebe el Senado, falta que lo aprueben los legislaturas de los estados, y falta que sea publicado. Exactamente, o sea, vamos en un proceso pero seguir engañando a un pueblo que no tiene cultura. Yo no conozco la iniciativa. Te la mando, sí, claro, te la mando. Porque lo importante es saber en qué consiste la quitada de fuero, ¿no? Claro. O sea, regresamos a lo que es originalmente del fuero, o estamos haciendo un show para decir... Se puede iniciar juicio, pero para iniciar juicio se requiere... porque a López Obrador Fox intentó desaforarlo. No. Y a no lo desaforó. A Jorge Díaz Serrano lo desaforó Miguel de la Madrid. Sí es show, pero el tema es un show válido, pues. Ese es el tema. Si es un show válido, lo mejor es que se discutan esos temas, aunque sea en un proceso electoral, aunque gane Mido, aunque gane Anaya. El tema es que si no se hace en este momento, ¿cuándo se hace? Pero yo voy las buenas voluntades, y aquí es lo más importante, si Mid con un discurso fresco empieza ahorita a ser congruente, pues tiene que hacer este tipo de reformas, tiene que despabilar al PRI, en las cámaras, a los gobernadores.
hagamos bien las reformas, no hagamos un show de reforma donde resulta que ahora va a ser más difícil juzgarlo, que como está actualmente con Fuero. ¿Por qué va a ser más difícil? Fíjate, Porque no sé, o se sea, dice el padre de esta reforma, miente. Estas propuestas vienen de mucho tiempo de muchos partidos políticos, pero además lo confronta con su partido, el que lo postula, porque el PRI no quería que se incluyera al presidente. Evidentemente es la coyuntura política lo que los hace ir a favor de esto, porque dicen, ¿y qué tal si gana Anaya? ¿Y qué tal si gana López Obrador? Hay que poner entonces que todos, desde el presidente de la República, puedan ser procesados durante el ejercicio de su encargo. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste la quitada de fuero y qué es lo que están quitando? Primero, no hay que confundir. El fuero es solamente, así es concebido el fuero. Eso es lo que dice la Constitución, que no puede ser reconvenido por la expresión libre de tus ideas. Ese es el fuero. Bueno, ¿qué es lo que se ha confundido con el fuero? La impunidad que te permite que no seas procesado durante el ejercicio de tu encargo. De cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Qué cambia ahora? Que ahora ya puedes ser procesado, porque antes era a menos que seas agarrado infragante, ¿no? Ahora no. Ahora lo que va a darte posibilidad es que cualquiera, desde el presidente de la República para abajo, si incurren en actos de corrupción, delitos, tal, puedan ser procesados incluso durante su encargo sin que medie el juicio político, la declaratoria de procedencia primero, etc. A ver, hay un cuadro que hoy sube ¿Está así, doctora? el portal Sin Embargo, es que no la conozco, pero que Natalia no nos ha pelado con las cosas que le mandé. Hay un cuadro que sube Sin Embargo donde vienen los números del debate. Ataques recibidos: López Obrador 38, Anaya 14,013, Zavala 3, Bronco 2. Propuestas presentadas: López Obrador 9, Anaya 14. Sí, es que sí se presentaron Mid propuestas. 9, Sí. Zavala 12, el Bronco 7, entre otras la de mocharle las manos a los ratones. Ataques lanzados: López Obrador 7, Anaya 17, Mid 17, Margarita 16 y el Bronco 20. Fíjate. Réplicas por ataques: López Obrador 11, Anaya 3, Mid 3, Zavala 2, Bronco 2. Asesores de López Obrador tienen que cambiarle la estrategia porque el próximo debate lo van a hacer polvo. Si recibió 38 ataques y hizo 11 réplicas y dice que le faltó tiempo en el video que sube, esto quiere decir que López Obrador recibió el 49% de los ataques y se gastó su tiempo de réplicas respondiendo a los ataques. Cayó en la trampa, Y el Bronco propone poco, pero lidera la investiga, dice el portal Sin Embargo. Claro, ahora, aquí son números, Aquí una gran numeralia que nos refleja claramente que sí hubo propuestas aquí para la inquietud de José Manuel. Sí hay propuestas y hay que, claro, no se pueden desmenuzar. Se perdieron. No importa, pero 14 propuestas en el tiempo se le dio más énfasis a los ataques. Claro, 14 propuestas son muchas propuestas para un debate de esta naturaleza, José Manuel. Pero ¿a alguien le sorprendió que Margarita atacara a Ricardo Anaya? No. ¿A alguien le sorprendió que el Bronco atacara a Andrés Manuel? No. ¿A alguien le sorprendió que todos se fueran contra Andrés Manuel? No, hombre, pues era lo previsible. Claro. ¿Por qué Ricardo Anaya no se volteó a ver ni a Margarita? Margarita insistió 2 o 3 veces en pero no cayó en la trampa. No cayó en la López trampa. Obrador cayó en la trampa de las réplicas. Porque lo arrinconaron. Interesante reflexión. Gracias a Candiles Carreto, gracias a Villanueva, Rosalba Velázquez, a Tere Benítez, a Claudia Moreno Garzón. Más con preguntas de 5, ¿no? Saluda a Claudia Moreno Garzón desde Orlando. Helio Huesca, muchas gracias. Javier Robles Delgado, Carlos Arturo Aguilar también, René Payán, muchas gracias mi querido René. El señor García, René Payán manda saludos, Carlos Arturo, saludos, Jesús Manuel, a la doctora Yanat detrás de las cámaras, gracias Carlos Arturo. Isa Romero, buenos días, saludos desde Chinahuapan para todos los del estudio. Marco Muñoz también, muchas gracias. Entonces, bueno, al final del día yo creo que esta numeralia ubica claramente eso. Que eso no se hacía antes, esa numeralia era muy general en los debates pasados. Ahora ya hay empresas especializadas
en esto, ¿sí? Ahorita habrá que ver cuántas veces utilizó la palabra democracia Ricardo Anaya, cuántas veces utilizó tal. Por eso yo decía hace rato, un momento en el que no pude terminar mi intervención, yo creo que el mejor momento de José Antonio Meade fue cuando se volteó y le dijo a Andrés Manuel: vas a volver a perder la elección. Porque se vio seguro y tal, pero desafortunadamente después no conecta esa idea con realmente lo que él podría decir: vas a perder porque yo soy mejor, vas a perder contra mí. Al parecer le dio la entrada a Ricardo Anaya, o sea, vas a volver a perder ahora con Ricardo Anaya, ¿no? Sí, la verdad que este es un tema como interesante de analizarlo, es decir, Meade, su estrategia o sus estrategas realmente no lo prepararon para este momento, ¿no? Y Anaya sí hizo exactamente esta tarea para precisamente posicionar lo que él da, ¿sí? Y ese es un tema, pero sin embargo, insisto, quedó a deber también. O sea, pudo haber salido desde mi punto de vista como el debate de Diego Fernández de Ceballos, se lo dijo hace un rato José Manuel. O sea, ahí no hubo duda, arrasó. Pero a ver, volvamos al debate del 94. ¿Por qué arrasó Diego Fernández de Ceballos? Por frases lapidarias en su momento, no por las propuestas. No, exacto. Ahora, las frases fueron fuertes por ser buen orador. Ricardo Anaya también es muy buen orador. Claro. Pero Ricardo Anaya también arrinconó a Meade. Si Meade hubiera tenido tiempo y se hubiera hecho pato y no hubiera contestado cuando le dijo: a ver, ¿tú crees que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que no entrara en la corrupción? Si hubiera tenido tiempo y se hace pato, a mí me parece que Ricardo se hubiera llevado las palmas porque no le hubiera contestado. No le contestó por falta de tiempo y eso le ayudó mucho a él. Pero a mí me queda claro, yo estuve en el 94 y en el 2000 muy cerca de los debates presidenciales, por eso entiendo muy bien lo que dijo Jesús Manuel en la preparación. A mí me tocó en alguna ocasión hacer de sparring en uno de los dos debates, ver cómo se vestían los candidatos, etcétera. Entiendo muy bien esta preparación y claro que el que se preparó fue Ricardo Anaya. Pero no solo eso, yo se los he dicho a ustedes aquí, Ricardo Anaya se prepara para cada una de las ruedas de prensa que sale a decir. Habría que ver la de hoy, no la seguí cómo le fue en la rueda de prensa de hoy. Hoy a las 7 de la mañana, no sé cómo habrá estado. No la seguí. Pero bueno, al final del día creo que el planteamiento está ahí, habrá que ver las reacciones post-debate. Yo también creo que el post-debate es mucho más importante que el debate en sí mismo, aunque mi limitada conocimiento y participación en redes sociales, yo lo que veo es que realmente sí hay una participación mucho más fuerte en redes de Ricardo Anaya que de los otros candidatos. Creo que hay muchos elementos que se tienen que analizar en torno a, ¿no? Y efectivamente no se puede emitir una opinión solamente tomando uno de estos elementos. Al final hay que hacer un análisis global de todos los factores que intervinieron en el debate. Dice Humberto, bueno, se ve que Anaya sí se preparó, hizo la tarea, parece que todos coincidimos en ese punto, efectivamente el niño se portó bien, hizo la tarea, pero también creo que Margarita Zavala la hizo muy bien. El problema con Margarita es que uno de estos elementos de los que estoy hablando no la ayuda por su personalidad, por el temple, por lo que sea, a poder proyectar la tarea que la tiene. Se nota, porque, sí, pero se nota que Margarita hizo, pero se nota que hizo la tarea. Embargo, el problema es que no le ayuda. Embargo, hay algún elemento por ahí vacío que no la ayuda. Imagínate a la Merkel saliendo en un debate diciendo que le quieren quitar el apellido de su marido. Sí, o sea, por favor, hay elementos y yo coincido, es decir, Jesús Manuel, ahí con lo que estás planteando, es decir, una mujer no puede decir que es mujer. Pues claro, es como mí tampoco debe decir que son esto. Exacto. El otro tema de Margarita, que ella creo que quería posicionar tres cosas. El primero, que era mujer. Todo el mundo sabe que es mujer. El segundo, tiene criterio propio. Exacto, criterio propio y respecto a Calderón, ¿sí? Y el tercero. Todos sabemos que no es cierto. O sea, y el tercero, que es el tema que siento que no logra lucir cuando reitera el tema del combate frontal a la delincuencia. Es decir, precisamente ese es el talón de Aquiles del sexenio de Calderón.
y lo pone como una bandera y lo pone como un elemento que lo va a llevar y lo va a tratar de cristalizar para poder Ese generar... es uno de los momentos en que arrinconan a Margarita Zavala cuando le dicen, ¿tú qué harías de diferente de lo que hizo tu marido? Y ¿por qué no lo hiciste? Pues, Si la que manda en la casa es la mujer, ¿por qué no influiste? Ricardo Anaya, hoy a las 7 de la mañana, entre otras cosas, quedó exhibido a Andrés Manuel López como un hombre sin respuestas, sin explicaciones a su pasado lleno de contradicciones y a sus propuestas absurdas. Es un hombre de ideas antiguas, de ideas que no han funcionado. El caso concreto de perdonar a los delincuentes no lo pudo explicar, dijo Ricardo Anaya. Dice, creo que quedó claro que esta es una elección de dos. Y para mi gusto no dejó claro absolutamente nada y para mi gusto le dio la vuelta a todo y estrategia o no, pero eso fue lo que hizo. O sea, de verdad creo que sí se esperaba algo muy puntual por parte de Andrés Manuel, por lo menos lo esperaba yo, y el hombre efectivamente con esta... es que no podía contestar nada, a todo le daba la vuelta, todas eran evasivas. Ahora, pero tampoco es, o sea, sí es desalentador el tema de Andrés Manuel, pero otra vez, insisto, pero tampoco significa que haya perdido, pues. No, aquí Sí. bueno, no podemos Y eso- decir que hayan ganado o que hayan perdido, simple y sencillamente la percepción, Sí, ¿no? eso sí coincido, y sobre todo también algo que se vuelve también significativo. Tenemos en un escenario donde Anaya reconoce que López Obrador va arriba en las encuestas, Bueno, y eso también es algo bien significativo, es decir, desde mi punto de vista, no tenía que haber reconocido ese tema y darle, porque al final en el imaginario colectivo, cuando escuchas esto, las encuestas, ¿qué te generan? Pues que tú quieres votar por el ganador, ¿sí? Y este es precisamente el tema, desde mi punto de vista, es por qué abusan en el tema de reconocer que Andrés Manuel va arriba. Entonces es un tema también como si dijéramos que Margarita es mujer, ¿no? Es decir, pues no tienes que reconocer que va arriba el otro personaje. O sea, te vas contra él, pero no reconoces. ¿Quién sabe? precisamente- Porque con eso puedes calentar el ánimo de los que no han definido y de los que están en contra de él, pero que no se manifiestan. Y hay una tendencia, hay un sondeo por ahí donde dice que muchas personas de las que no han definido todavía su voto están esperando a quién queda en segundo lugar para votar por él. Pero en las encuestas, pues, Sí, no en el debate. El Pues. famoso voto útil. El voto. fíjate que yo pensé exactamente que José Antonio Meade iba a aprovechar la oportunidad para decir, a ver Ricardo Anaya, aquí ya me filtraron un documento de PG donde está la orden de aprehensión porque se cierra el círculo, tal. Tanto él como Margarita Zavala solo hablaron de naves industriales, o sea, muy tangencialmente. Es decir, no hubo un momento claro de información dura en donde le dijeran a Ricardo Anaya, tú sí eres corrupto. Y Ricardo sale muy bien y dice, oigan, no hay una sola, la PGR fue utilizada así, aquí están los documentos, consúltenos y tal. Me parece que esa es una oportunidad que dejó ir José Antonio Meade porque no tenía los elementos para hacerlo. Se jugaron en el pasado todas sus cartas para tumbar a Anaya sobre este tema y no les dio resultado. Pero sin embargo, yo creo que eso también habla de lo que decía Jorge Castañeda, de los puentes de comunicación. El PRI se acercará con... Exacto. Yo creo que Con López Obrador. esa es la parte donde tampoco quisieron derramar el vaso de agua. Es decir, lo tienen a Anaya en el momento de que si no levanta a mí, pues seguramente ahí va a ser el puente de Pensando en comunicación. el grupo, en el poder, Exacto. ¿a quién te gustaría darle la banda presidencial? Sí. ¿A López Obrador o a Ricardo A Anaya? mí me llamó mucho la, no sé si Yo creo si que a vieron Ricardo Anaya, si- ¿no? si vieron esa entrevista que le hacen a Jorge Castañeda. a Jorge Castañeda. En Para- Reforma, el- se la hace René Delgado, exacto. sí. Interesantísima, sobre todo porque reconoce Jorge Castañeda y evidencia cómo ha estado cercano el PAN con el PRI, pues desde El centro- PRIAN, el PRIAN. y lo reconoce en una lógica no pues de verlo como una alianza mala, sino de una alianza. O sea, quieres que ha dado- pensar, quieres decir que Peña es pero tan inteligente que tiene su plan B, él personal, y ha soltado a mí para que lo golpeen y lo manden al tercer lugar y él negociar con
con Anaya y con el grupo del poder a través de Carlos Salinas, de Diego Fernández de Ceballos, etcétera? O sea, ¿crees que esas cosas existen? Yo creo que en México no. Qué O sea, venga, por delante, qué susto, claro. qué susto. Pero sí, yo creo que esa parte, por eso no soltó esto que tú bien comentas, Humberto. Es decir, lo tenía ahí, ¿no? Pues ya nada más era bajarlo, decir, ¿sí? sí eres un corrupto, aquí está la investigación, se cerró el círculo, declararon fulano, pero ¿y por qué no lo hicieron? Pues porque no tienen los elementos, Claro, hombre. Porque además todo este pueblo ha hecho un mártir de Anaya. Claro, a un En mártir. cambio, Mido es mártir. Mido es presa de cargar con los pecados de... Claro, y está jalando una losa imposible ya de levantar. Sí, es una camisa de fuerza que no lo deja moverse. Exactamente. Yo creo que el Bronco todavía puede remontar, ¿no? Si se avienta Nada otras más que propuestas, si gana, imagínate cómo va a integrar su gabinete con puros mancos. No, bueno. Yo creo que perdió en el momento en que le respondió a Susana Oresti que sí le había mentido a los neoleoneses, ¿no? No, a los neoleoneses. Que O sea, les haya sí, fallado, les ¿no? mentí. Pero sin embargo, también es interesante analizar al Bronco por qué se radicaliza, ¿no? ¿Por qué se va a la Para restarle ultraderecha? votos al Entonces, observador. ¿para qué entró el Bronco? ¿Por qué no Pero subieron es a interesante, él? digo, el Trump le llamó a un elector. Donald Trump. Ajá, exacto. Ay, sí, no, Los no memes van a- fabulosos, sí, por ¿eh? Pero precisamente a quién le habló y a quién les quiere hablar el Bronco. Es decir, este segmento también de voto indeciso, que incluso hasta está pensando que puede ser una opción Andrés Manuel, con esto, pues ya lo ve, porque incluso los datos que arroja ahorita Jesús Manuel, pues es que tampoco le fue mal al Bronco, ¿sí? No para crecer, pero sí para afianzar un voto que puede llegar, ¿no? Además, Digamos, para son- quitarle votos a alguien. Pues Andrés Manuel. es para lo que entró el Bronco. Para eso entró. Sí, y que pueden ser 2, 3, 5 puntos, que es una barbaridad, pues, o sea, ese precisamente va a marcar la diferencia. Margarita como que llegó a su principio de Peter, ¿no? Ya no va a avanzar más. Yo creo que hasta pueda retroceder, Puede retroceder. sí, sobre todo por los desaciertos. Digo, todavía se puede recuperar en ¿Qué un se segundo dice en debate, en un las tercer filas debate. panistas, don Humberto? Mira, la gente del PAN me parece que Porque está los panistas no se vieron en el triunfo de... ni en el postdebate. Los Yo- panistas no defienden a Anaya. del postdebate yo solo del PAN ¿a quién? ¿A quién ¿A quién viste? vi? No me acuerdo. El presidente del PAN, Por esto, claro, el presidente del PAN, Damián Pero el- Cepeda, estuvo en algún foro. pero por ejemplo, Castañeda fue el otro que estaba... Castañeda, lo que sea, los no panistas. es del PAN, pues aunque está en el frente, estuvo Cepeda del PRD en otro de los Sí. foros. Bien, muy bien, Tipo se mueve muy bien inteligente, y tal. Sí, me parece que hubo falta de panistas en ese tema de postdebates. El que salió muy bien fue Marco Cortés en la semana con el tema de Silvano Aureoles, se pone en un nivel distinto, sale también muy fuertemente en Twitter y me parece que los panistas están contentos con el desempeño de Ricardo. No creo que estén sorprendidos de ello, esperaban que estuviera bien en el debate. Es un tipo preparado, un tipo muy culto, es un tipo que sabe debatir, polemista. Ayer yo le estaba diciendo a mis hijas y a mi esposa, es que Ricardo es el clásico panista. A nosotros nos prepararon para debatir, para ser polemistas. Por eso Diego Fernández de Ceballos le fue muy bien en el debate. Por eso a Felipe Calderón le fue muy bien en el debate. Y por eso a Ricardo Anaya le fue muy bien en el debate. O sea, nosotros estamos acostumbrados a debatir políticamente en todo momento. Pero fíjate que acabas de decir algo que me llamó también la atención. Ricardo Anaya nunca hace referencia al frente. ¿No? Ni al paro. No, pero ese es el tema. Es decir, yo creo que ese yo creo que es un desacierto, porque el frente como discurso es súper potente. El discurso del por qué, que ya está registrado, que no solamente son ocurrencias, que precisamente lo que se quiere precisamente es transitar ya a un gobierno precisamente de coalición, donde no solamente sea la figura de un partido que abandere, sino que sea realmente todo, es como una especie como de escuchar a la plaza pública de lo que está pasando. Sí, Y eso, creo que hizo falta. y creo que esa parte... Pero yo también coincido con Jesús Manuel, me parece que no nos está hablando a nosotros, de verdad, yo no me sentí, digamos, que me estaba hablando a mí Ricardo, pues eso lo que están diciendo ya lo sé, no, le estaba hablando a esos indecisos o a esos
priistas que en MIT no ven la opción y diciéndoles, aquí estoy yo. Sí, hay muchos priistas que no son corruptos, hay muchos priistas que bueno, dan la cara siempre por su partido, son a esos a los que les está hablando. Ahora, no se ven reflejados ni representados por José Antonio Meade, está más que claro, los priistas no creen en José Antonio Meade, porque además él es el primero que dice, yo no soy priista, o sea, no ataca a pues Peña Nieto. Sí, pero está cobijando los intereses del claro, no ataca a Peña Nieto por otras va a razones. defender los intereses del grupo que lo llevó. Claro. Entonces, ¿es lo que no es? Hay un costo ¿O político. no es lo que es? O sea, para mí hay una contradicción bárbara. Si Meade se levantara de la silla de candidato y dijera, yo soy diferente a Peña Nieto, yo no soy pieza de Videgaray, no voy a defender los intereses de los grupos, ¿quién sabe qué pasaría? Pero lo ha dicho de hay alguna una- manera, sí lo ha dicho de alguna manera en estos discursos, pero por muy supuesto. jabonoso, ¿no? Sí, exacto, o sea, como un poco así, Mire, está en la también casa del le interesa- jabonero. No, porque también le interesa vender esa idea, que sabemos nosotros, que bueno, que efectivamente pues hay toda una plataforma que lo ha colocado ahí, Sí. y que hay muchos intereses y muchos favores que después tendrá que pagar, eso es otra cosa. Hay un costo político. Sí, incluso Margarita, recuerdo el tema de cuando habla de un observatorio, a mí me encantó también esa idea, ciudadano, y después la periodista le comenta, le pregunta a Meade, y Meade regresa, pues es que el status quo está bien, o sea, ¿para qué metemos o incorporamos otros? Y dices, o sea, esas incongruencias, pues, o sea, si está mal y hay un repudio por la forma como reaccionan las instituciones, pues no tiene cabida, pues una respuesta de ese tipo el status quo es lo mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Y que incongruencias las hemos visto en todos lados, ¿no? Las hemos visto incluso en sus propios discursos. Cuando no tienen esta presión, cuando no están en un debate, cuando no tienen dos minutos para hablar y tienen todo el tiempo y el espacio de poderse explayar, hemos visto estas incongruencias. Última pregunta, ya hace hambre. Este debate, los resultados, las percepciones que se generen a lo largo de estos días, ¿influirán en las posiciones de los candidatos a los otros cargos, gobernadores, presidentes municipales? Porque en el caso de Puebla, por ejemplo, si el observador baja, Barbosa baja. Exacto. Si Pues Anaya sube, Marta Erika baja. No, ahí creo que ese es un tema No, interesante. espérame, porque todo el mundo sabe del pleito. Yo creo que eso es interesante, este tema, desde mi punto de vista, no es directamente proporcional en los diferentes fuerzas. En el caso de Morena, es directamente proporcional. Lo que le pasa a Andrés Manuel le pasa a Barbosa y le pasa a Claudia. Y lo que en el caso del PAN, lo que le pase, bueno, en el frente, lo que le pase a Anaya, no es directamente proporcional lo que le pase a Marta. Ese es el tema, yo creo que de decir, si ahorita la percepción es de que gana Anaya, no necesariamente le genera de manera directa esta percepción, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Andrés Manuel, que incluso Barbosa, pues, lo que más se le critica a Barbosa, que ni siquiera está haciendo campaña, ¿no? Bueno, sobre todo por su estado de salud y su incapacidad física para moverse en términos normales, ¿no? O sea, Sí, pero hay tiene vehículos ya preparados pero- para ese pero tipo de no tiene movilidad. dinero para comprar un vehículo de esos, o sea, también ubícate, es pobre. Y de familia Y de numerosa. familia numerosa. Bueno, Y ya dio de su declaración 3 de 3. ya la dio. Ese es el único que le ha dado. Es el único, sí. Sí. Bueno, es el único candidato a gobernador. Sí, pero de hecho ya la dieron también Norma Pimentel, candidato a diputado, y los dos senadores de PRI. Bueno, sí, pero. Sí, pues son falta Erika, a falta la Borges, gobernatura, ¿no? falta Michelle Que Chávez. esa es la parte más, gobernatura, que es la más gobernatura significativa, ¿no? Es el único que la Romero Bueno, yo Carrero, creo que etcétera. deben de ser todos. Sería obligada a todos. Debería ser claro. Muy bien. Un comentario final, doctora. Pues vamos a estar pendientes, esto no termina hasta que se termina, se dice por ahí, tenemos 2 debates todavía pendientes en el análisis, en la mesa, y seguramente las estadísticas, yo veo eso con mucha claridad, las estadísticas no se van a mover hoy, ¿no? O sea, se tienen que ir moviendo de acuerdo a la manera en la que los propios elementos y factores empiecen, por supuesto, a converger, ¿no? Entre sí para tener un análisis más claro. Entonces, bueno, pues vamos a seguir esperando los siguientes debates y analizando el escenario electoral que ahora sí se está poniendo más interesante. Sí. Iniciamos bien la semana. Pues yo creo que el tema más importante para mí es el tema de la percepción.
más allá del resultado del debate, sí creo que va a haber un cambio en la percepción del respetable con respecto a los candidatos presidenciales, todos. Me parece que los panistas ya dijeron, bueno, Margarita Zavala no hay posibilidad de que sea opción. Tendrá que decantarse ese voto con Sin Anaya duda. o con Mil. O conmigo, pero tendrá que hacerlo. Su gran oportunidad tiene una sobreactuación y me parece que no es creíble. Y los otros candidatos, bueno, pues ya los hemos platicado. La percepción en la política es una de las razones más importantes por las que se dan los resultados. Así. Pues yo creo que la autocomplacencia no es buena. Yo creo que es muy significativo que hagan un estudio de conciencia de lo que pasó en el debate. Sus grupos... ¿Un estudio o un examen? Un examen, ¿sí? Porque realmente sí es importante y es fundamental que quien nos gobierne pues realmente tiene que tener, no solamente debe de ganar, sino debe ser precisamente, debe sentirse que es el estratega que requiere México. Don José Manuel Rodoreda. Yo sigo pensando lo que decía yo, si el debate no es definitivo para la elección, no son definitivos. Esta vez con 3 debates, a lo mejor pueden sumar 10 puntos que pueden ser definitivos, ¿no? Según los datos que mencionaban hoy en la mañana de qué tanto afecta a votación en los porcentajes de los debates, ¿no? O sea, siendo 3 pueden ser, habrá que empezar a que se hagan su tarea cada quien, pero también lo que veo muy difícil es que se cambien las formas de ser de cada uno de los candidatos. Eso lo veo muy difícil. Ha sido su actuación prácticamente durante la campaña, y los que ya vienen haciendo campañas ha sido también la misma. Entonces es muy difícil que su forma de ser. Yo veo que debatimos en 2 proyectos de nación muy diferentes. El proyecto basado en el fundamentalismo religioso, ya sea cristiano o musulmán, islámico, el que quiere que el Papa solucione los problemas de la paz, y el que quiere cortarle la mano y las orejas en la lengua a aquellos los rateros, como se hace en Riad, como se hace en los lugares, en las ciudades donde es la práctica más radical del islamismo, ¿no? Es un proyecto. Y el otro, el de crear una nueva nación, un nuevo proyecto de nación, que acabe con el pasado. No, ese está el fundamentalista. El otro es el que, o sea, el proyecto de nación, que tal vez el siguiente debate nos acabe por definir todo, porque ¿qué proyecto de nación tiene cada uno en su programa de gobierno? Porque hasta ahora vimos ataques personales, empezando por preguntar si hay proyecto de nación. Si hay un proyecto de nación, ¿quién tiene un proyecto de nación? No, ¿qué tiene? Si hay eso un sí proyecto interesa. de nación. Bueno, pues nos vemos. Oye, en eso del proyecto de nación, lo que sería interesante es que por lo menos el proyecto lo programen a 20 años y hagan las modificaciones legales. Vamos a ponerlos a porque leer nuestros para proyectos que, de nación son a 6 años. Para que haya reelección. Estamos viendo a corto plazo. Vamos a ponerlos a leer a Edmundo Son los Gordoner, cortos plazos. donde precisamente... ¿Quién sabe si a lo mejor a estas alturas a Aurelio Nuño estuviera mejor posicionado que José Antonio Mil? Muchos Y análisis Mil hubiera hablan... sido el coordinador de campaña ideal. Incluso temas de Manlio. ¿O Mal? Bueno, Manlio se hubiera robado el debate. Se lo hubiera robado, definitivamente. En concepción de Estado no se discutió nada de estructura política, de concepción a pesar de de que se Estado. debería de haber discutido. los temas tampoco. No, claro. Bueno, eran los temas porque que la parte de democracia ahí debería la de seguridad haber forma pero- parte de una política De acuerdo. del Estado, ¿no? Incluso también el tema de violencia, los Claro, 3 temas deben claro. estar, es como la parte central. Claro. Pero es que no hay abogados. No hay abogados. ¿Se dan cuenta de eso? Por Ricardo Sí, no, seguro. Margarita Es abogado, pero por Harvard. Margarita. Entonces, se sabe la constitución de los Estados Margarita Unidos. también es abogada. Ah, sí, cierto, ella es abogada. Margarita es abogada. Bueno, señores, ¿chilaquiles con huevo o con chorizo? Nos vamos. Lo que sea, Mañana pero estaremos aquí a las 8 de la mañana, como todos los martes, con Fritz Grosner, con Noé X Balanqué y con Marusa Gómez para ver. Ya me iba a parar con... Ya te ibas sin despedir. ¿Ya?